Web. Primero tienen que imaginarse un mundo que no es como el que tenemos hoy en día. Ya les mandé una plática de microservicios y eso es lo de ahorita, los microservicios. Pero antes de que existieran los microservicios, existía algo llamado servicios web. ¿Se siguen utilizando? Sí. ¿Se van a seguir utilizando? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Primeramente, tenemos que recordar que existen protocolos por los cuales se están comunicando toda la parte de la nube. El protocolo TCP/IP, el protocolo UDP, el protocolo IP y otros protocolos más. Entonces, cuando se empezaron a desarrollar los primeros sistemas que empezaron a estar en comunicación en red, tenían que compartir algo, pero aquí hay un pequeño problema. Por ejemplo, yo podía tener el servicio de Mercado Libre en PHP y necesitaba hacer un enlace de pago con Banamex, pero pues Banamex, todo su sistema estaba montado en .NET y cómo voy a comunicar PHP con .NET. Y luego, digamos que existía otro servicio aparte, ¿no? Como por ejemplo Cinemex. Y Cinemex, todo su sistema estaba basado en Java y JSP. Y también tengo que comunicarme con Banamex, pero también tiene ASP. Entonces, ¿cómo diablos le voy a hacer para compartir datos? Ahora, supongamos que también están en una empresa, pero es grande, ¿no? Como por ejemplo Deloitte, que es una empresa desarrolladora de software. Y digamos que toda su capacidad de base de datos está hecha en SQL Server, pero están compartiendo servicios con Oracle. Y aparte están compartiendo servicios de desarrollos en ASP. Y hay otros servicios internos, como por ejemplo, digamos, toda una cartera donde aparezcan todos nuestros usuarios de Deloitte para que yo pueda buscar, que es una agenda, y yo quisiera hablar con el coordinador de recursos humanos y tiene una búsqueda, pero lo hace mediante PHP. Entonces, tengo una base de datos que tiene un lenguaje X, tengo un lenguaje de programación XYZ y no comparten nada en común. ¿Qué es lo que ahorita ustedes están enfrentando al desarrollar un sistema? ¿Qué lenguajes son compatibles con otros y cómo voy a hacer que se entiendan? Bueno, para eso empezaron a nacer los servicios web. Dentro de los primeros servicios web que se empezaron a desarrollar son los servicios SOAP, que ahorita vamos a empezar a ver, que son los que aparecen aquí abajo en la diapositiva. Los servicios WSDL y los servicios XML. Pero de eso estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que grabarse de que estos elementos ya estamos hablando de 70s, 80s, y que siguen ahorita todavía en el mercado. Y, por ejemplo, actualmente, Grupo Electra, todos sus servicios estaban basados en SOAP, que era para poder manipular la información entre cada una de sus cadenas de tienda. Y recientemente, gracias a los microservicios, tuvieron que hacer la migración de los sistemas. Gracias a todo lo que tenemos de programación móvil, podemos ver que es mucho más sencillo realizarlo a través de microservicios, ¿sí? Eso vamos a ver un poco más adelante. ¿Dudas ahí? De primero, ¿qué es lo que vamos a ver? No. Entonces tienen que entender que obviamente tenemos nuestra arquitectura cliente-servidor, donde tenemos todos nuestros clientes que están conectados en red, que voy a tener múltiples servidores y cada servidor va a tener su propio lenguaje de programación y cada lenguaje va a tener sus propios aplicaciones, sus propias APIs, va a tener sus propios servidores de base de datos, pero la cuestión es de que tenemos que hacer que todo se pueda comunicar con todo. ¿Sí? Entonces, déjenles comparto la presentación. Y ahora sí, empezamos. Servicios web. El término de servicios web nos dice que es una tecnología que nos permite que las aplicaciones se comuniquen de una forma que no dependen de la plataforma ni del lenguaje. Ese es el chiste, que se puedan comunicar sin importar qué lenguaje tenga. Entonces, uno de los primeros servicios que se empezaron a ofertar para esto es el XML, que fue la estandarización. Para que entiendan eso, varios de ustedes al hacer sus tareas vieron que existen
el formato JSON, que nos convierte todo a cadenas. Bueno, el formato XML fue uno de los primeros protocolos basados para que toda nuestra operación se pudiera ejecutar para web. ¿Se sigue ocupando? Claro que sí. Ustedes empezaron a ver solamente un bosquejo del XML cuando empezamos a crear los servlets. Y si recuerdan, les dije que era para poder comunicar la parte del compilado con el intérprete. Si recuerdan, cuando empezamos a ver la parte de los servlets, teníamos un XML donde venía el nombre del servlet, la URL del servlet, porque si no aparecía eso, simplemente no se desplegaba. Pero se pueden hacer más cosas. Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. Lo primero que se está buscando es la interoperatividad y se consigue mediante la adopción de estándares abiertos, como OASIS W3C, que son los comités responsables de arquitectura y reglamentación de los servicios. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues en esos momentos, otra vez tienen que ponerse en los pies de hace 20 años, es que podía hacer que la comunicación existiera entre un servicio en ASP con un servicio de Java, que pudiera comunicar diferentes bases de datos a un solo servicio. Cuando todavía ni siquiera existía Android, ¿alguno de ustedes sabe qué había antes de Android? Symbian OS y todo eso. ¿O no Symbian, se refiere a eso? J2ME, ¿qué más? Recuerden, antes de él, si mal no recuerdo, BlackBerry. Existía un BlackBerry. BBOS, WebOS. Exacto. Y cada uno tenía sus propias cosillas. Pero al final todos se comunicaban con algo que se llamaba SMS y todos se comunicaban con telefónico para poder hacer llamadas. O sea, vamos a lo más básico. Todavía ni pongamos interfaces ni nada por el estilo, sino a lo más básico. Entonces, esos son de los servicios móviles que se basaron, ¿sí? Entonces, con eso ya teníamos acoplamiento de servicios, porque uno es el servicio de llamadas, el otro es el servicio de SMS. ¿Sí? Si nos vamos a la computadora, tendrían que regresar por ahí de Windows 2000, si es que alguno lo vio en algún video de YouTube. ¿Alguno lo vio? Sí. En el Windows 2000, que es cuando apenas algunos de ustedes se comunicaban con Internet, había algunas páginas que respondían de cierta forma y otras que respondían de X forma. ¿A qué me refiero con ello? Reitero una vez más, estamos hablando de principios de servicios y busquen en su memoria, por ejemplo, los foros. Cuando ustedes entraban a un foro, si es que entraron alguna vez, lo primero que tenía que yo registrar una cuenta y todavía no podía tener lo de hoy en día que es de quiero registrarme con Google o quiero registrarme con Facebook. En cada uno yo tenía que hacer mi cuenta y en cada uno tenía que poner mis datos. ¿Sí? Una cuenta con el FOX tenía que registrar todos mis datos ahí. Si yo quería una cuenta en Hotmail, tenía que registrar todos mis datos ahí. Si yo quería una cuenta en Gmail, yo tenía que registrar todos mis datos ahí. Si yo tenía una cuenta en, por ejemplo... Profe, no se oye, profe. ¿Sí me escuchan? Ah, sí, ya. ¿En qué se quedaron? En la parte de que debíamos de registrarnos a diferentes páginas. Ah, ok. Reitero, si ustedes querían registrarse en Hotmail, en Gmail, tenían que poner sus propios datos. No podían hacer nada de que
jalar los datos de fulano de tal. Si querían tener, por ejemplo, red social de aquellos años que era Hi-Fi, lo mismo, ustedes tienen que poner sus datos. Y en cada uno estaban los bancos de datos independientes. No existía la parte de sincronización. Así que cada servicio se encargaba de la manipulación de sus propios elementos. Cuando empezaron a crear los primeros servicios, se empezaron a diseñar e implementar herramientas para poder compartir elementos. Un ejemplo de ello, la mayoría de ustedes conoce Xbox. La pregunta es, ¿quién recuerda que en realidad era Hotmail? ¿O quién todavía tiene un correo de Hotmail? Yo, pero lo hice como en el 2016, creo. La cuestión es de que con Hotmail es un servicio de correo. Y cuando Microsoft dijo, vamos a integrar todos nuestros servicios en una única plataforma, fue cuando empezaron a implementar este tipo de servicios, pero ya de forma masiva. ¿Por qué? Porque integraron toda la parte del correo, integraron toda la parte de Skype e integraron toda la parte de Xbox de aquellos años cuando estaba el 360, que aquellos que lo tuvieron y tenían el Gold, les mandaron de que se iban a integrar todas las cuentas y se iban a unificar. Entonces, si tú tenías un correo X ligado a Xbox, tenías que cambiártelo a la parte de Live en esos momentos, porque todavía no era Outlook, sino Live. ¿Lo recuerdan? Entonces, eso es un claro ejemplo de servicios. ¿Por qué? Porque uno es el servicio de correo, otro es el servicio de gaming, otro es el servicio de la parte de Microsoft, como por ejemplo Office. Más aparte, en esos momentos, su buscador. Y los fueron integrando. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer con los servicios web. Ir integrando diferentes paquetes para tener algo más grande adentro de una plataforma. El problema es cómo voy a gestionar, cómo voy a darle seguridad y cómo voy a hacer que su entorno pueda manipularse. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías de los componentes de los servicios? Pues primero, los servicios web involucran una familia de productos relacionados para describir y suministrar los servicios e interactuar con ellos. El primer grupo maneja los temas de mensajería, dirección, suministro y descripción de interfaces. El protocolo más conocido por la parte de mensajería es el servicio SOAP. Así que cuando se empezó a integrar todos los servicios de comunicación a partir de lo que es un POP3, que es para correos, la parte de SMS, la parte de los servicios integrados de comunicación a partir de mensajería, que son como por ejemplo los chats de, digamos, en tiempo real, tuvieron que empezar con los servicios SOAP. ¿Por qué? Porque compartía SMTP, HTTP, IOIO, IOP. Ahora, el lenguaje de descripción de servicios web, que es el WSDL, es representado por una serie de sentencias XML que constituyen la definición de interfaces. Otra especificación es el WS Addressing, que define cómo dar direcciones exclusivas e identificar de forma exclusiva los servicios de una arquitectura distribuida. Volviendo al ejemplo de Xbox, los que tenían Xbox 360 empezaron a ver pequeños cambios y matices en la integración de lo que era el Xbox Gold, de lo que era la parte de los videojuegos. Empezaron a ver que tenían que tener una suscripción para poder jugar ciertos juegos en línea, porque antes no era así. ¿Sí? Empezaron a ver que la tienda o el market, que es donde estaban los juegos, empezó a cambiarse ciertos elementos
varios juegos salieron de la tienda, entraron otros porque ya no tenían el mismo comportamiento. Por ejemplo, en aquellos años de atrás, el juego más viejo que tengan ahorita en memoria. ¿Quién me dice? No tan viejo, porque ese sí. Yo digo de los de Xbox 360. Halo. Pero ese ya, si por ejemplo Halo, si se dan cuenta, fue remasterizado para poderlo adaptar a las plataformas. Porque por eso primero sacaron sus ediciones para Xbox 360, para el One, la remasterizada, y recientemente agregaron los nuevos servicios para intercomunicar todo y salió el Halo para PC de remasterización. Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Pero ese ¿a poco estuvo en el 360? Sí, junto con el Baches y Cachivaches, creo que se llamaba. Hubo los tres. Ahora mi pregunta es, ¿todavía está en línea para comprarlo? No. Exacto. O sea, hay juegos muy específicos que no reunieron los requerimientos para poder integrarlos a esta red de servicios. Entonces simplemente desaparecieron. Por eso les digo, si buscan en el baúl de los recuerdos de los juegos de Xbox 360, que tengan por ahí, había unos juegos muy buenos que simplemente nunca se migraron. ¿Por qué? Porque no tenían esta compatibilidad. Entonces no podemos migrar todo completamente a un servicio web, porque tenemos que empezar a definir de forma correcta cómo van a ser sus interfaces, cómo van a ser sus componentes y cómo se van a utilizar con esos protocolos. Y no todos lo comparten. ¿Sí lo entienden? ¿Estás ahí? ¿Dudas? Bueno, No. el siguiente grupo Todo bien. de protocolos y especificación ya viene que ver con los servicios de red, como por ejemplo el protocolo UDDI, que define un registro y protocolos asociados a ubicar los servicios. Si recuerdan, igual hace mucho cuando estábamos todavía en clases, empezamos a hacer pequeñas prácticas a partir de CMD para poder hacer pines y para poder hacer un trazado de ruta. Eso es algo muy básico. Pero, por ejemplo, actualmente los que han jugado una beta o una alfa han visto en la interfaz del juego que les aparece ya sea en la parte superior izquierda, derecha o inferior, que les dice el número de FPS, el PIN, la dirección IP, el tiempo que están conectados, la valoración de los elementos, los segmentos, mediante qué protocolos se están comunicando, cómo está pasando cada uno de los elementos. Y eso, toda esa reunión de información, pues obviamente no la tiene que ver el usuario. Eso se tiene que ver por parte de nosotros, que somos los desarrolladores, porque tenemos que tener un control sobre los mecanismos y los protocolos, porque por ahí se ve todo el tráfico de red y podemos saber si nuestra comunicación es segura o es insegura. Si por ahí se puede violar algún esquema o no se puede violar algún esquema en cuestión de seguridad. Si puedo hacer un rastreo de datos o no puedo hacer un rastreo de datos. Si por ahí se puede filtrar información o no se puede filtrar información. Así que estos protocolos, junto con estos servicios, empezaron a brindarle seguridad. ¿Sí? Entonces empezaron a implementarse una serie de políticas, reglas, normas, que es como por ejemplo WS Policity, WS Trust, WS Privacy, WS Security Conversation, WS Federation, WS Authorization. Cada uno de ellos establece qué es lo que tenía que tener para poder hacer un protocolo de seguridad confiable en la integración de los componentes, en la integración de las comunicaciones y la integración de las interfaces.
¿Sí? Las ventajas es que aportaban interoperatividad, que significa que podía tener diversas aplicaciones funcionando en un mismo entorno. Fomentaban estándares y protocolos de comunicación. ¿Por qué? Porque hace muchísimo tiempo cada quien desarrollaba como quería, o sea, con las patas. Hoy en día ustedes lo hacen también, pero los desarrolladores en forma no. Y permite que los servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares puedan combinar fácilmente y proveer servicios de integración. Vámonos a un caso ya específico, como por ejemplo la parte que empezaron a ver con GitHub. Lo que ustedes han visto que existen ciertas aplicaciones como Atom o existen ciertas aplicaciones como Colab, que es para poder integrar en un solo elemento diversos medios de comunicación. O sea, el usuario A, B, C y D, y están viendo el mismo código en el mismo momento, lo pueden modificar y desde ahí se puede lanzar ya sea a preproducción o a producción. Y todo es seguro. Entre comillas. Eso es lo que nos brindó los servicios web, ya tener una normativa para lo que tenemos hoy en día. Obviamente los servicios web son grandes y podría ser hasta cierto punto caros. ¿Por qué? Porque la empresa tenía que empezar a tener servidores más grandes, tenía que empezar a tener elementos que se encargaran de manipular todo eso. ¿Por qué entre comillas? Porque recordemos que ningún sistema es 100% seguro. Siempre va a existir algún elemento que pueda invalidar todo nuestro sistema de seguridad. Eso es en algún momento. Entonces, me pueden hacer un rastreo de paquetes, me pueden hacer un esnifiado, me pueden hacer un ataque de DOS, me pueden hacer diferentes cosas. Entonces, ningún elemento va a ser 100% seguro. Por eso, entre comillas, la seguridad. Vamos a llegar hasta un cierto punto de seguridad nada más. Ahora, ¿dónde se empezaron a utilizar principalmente la gama de servicios? Pues obviamente en todo lo que son transacciones. Y no solamente váyanse a transacciones con la parte de lo que es monetario. Toda transacción tiene que ver con un proceso que yo tengo que hacer alteraciones a una base de datos de forma automática. Es mucho más sencillo para nosotros hacerlo a partir de transacciones monetarias porque es mucho más fácil los ejemplos. Como por ejemplo, sus padres les pagan cada quincena. Entonces, yo voy a llevar todo un bonche de la A hasta la C de mis trabajadores y les voy a pagar a las 7 de la mañana. De la C a la F les voy a pagar a las 8. De la F a la L les voy a pagar a las 9. Entonces no voy a tener a un programador, a ver, hazte la sentencia una por una. ¿Para qué? Mejor hago un procedimiento que surja a partir de una transacción para que se comunique con el banco y simplemente obtenga de la cuenta principal el salario y lo inserte en las subcuentas. Vamos a otro ejemplo, con el carrito de compras. Yo no voy a tener una persona que me esté vigilando mis órdenes de compra porque la persona se le ocurrió comprar el Mario Kart a las 2 de la mañana. No, simplemente voy a tener programado un procedimiento en el cual, a ver, me detecta la compra, genera la orden y cuando ya inicien las operaciones al siguiente día, pues ya tenga la persona para que empiece a hacer el empaquetado. ¿Qué es lo que ha hecho principalmente servicios como Amazon, servicios como eBay, servicios grandes? Pues simplemente tengo robots que operan las 24 horas del día y en el mismo instante que se hace la orden de compra, en el mismo instante que se empieza a manipular adentro del almacenamiento. Todo eso es una transacción que se ha hecho a partir de servicios web que lo fueron migrando a microservicios. Porque reitero una vez más, los servicios web, yo empresa, yo debo de tener los servidores o debo de tener una cantidad fuerte de dinero para poder manipular todos los elementos. Porque no solamente estamos hablando en cuestión de CPU,
sino también de almacenamiento. Gracias a la nube y a la revolución de 4.0, pues simplemente mandamos todo a Internet y nuestro almacenamiento empezó a ser ilimitado. Nuestro procesamiento empezó a ser ilimitado. Ambos entre comillas. Entonces ya cualquier tipo de cliente podía ya consumir los microservicios, que es lo que estuvieron viendo la anterior semana. ¿Sí? Eso era todo. ¿Alguna duda? Todo bien. Ahora espérenme. Otro de los elementos principalmente que empezaron a hacerse con los servicios, ¿sí se alcanza a ver la imagen? Chicos. Sí. Vale. Dice integración de la API. Y ahí dice Twitter, ahí dice Facebook, ahí dice Wikipedia, ahí dice no conozco eso, ahí dice PHP, no conozco el otro, no conozco el otro y no conozco el otro. Cuando empezó la integración de los primeros servicios ya normalizados, empezamos a tener la parte de sincronización de cuentas. Para eso, simplemente el ejemplo es, yo no quiero iniciar sesión con mis datos, simplemente le doy iniciar con Facebook, iniciar con Google, iniciar con lo que ustedes quieran. Y si se han fijado, la integración de más servicios lo han estado ligando poco a poco. Lo han hecho principalmente con redes sociales. Pero si ustedes se van a su teléfono, van a ver la cantidad de servicios de sincronización que tienen. Y con eso tengo un solo dato en múltiples cuentas que se están manejando a partir de una API. ¿Sí? Entonces, realmente este desarrollo empieza a ser más grande, empieza a tener más componentes y empieza a hacer que todo empiece a funcionar de una forma más ordenada. Y obviamente existe servicios basados para todo lo que tenemos. ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿Dudas? Todo bien. Ahora, les dejé estas dos páginas. Sesiones con Servlets JSP para login logout y manejo de cookies y de sesiones. Quiero que le den una lectura. Vamos a hacer un ejemplo de manejo de cookies y vamos a terminar de cómo se cerraría la sesión del carrito de compras. En Edmodo ya les publiqué la parte del proyecto final. ¿Sí? Las APIs no solamente sirven para sincronizar. Las APIs nos sirven que es para poder interpretar entre diferentes servicios. ¿A qué me refiero con ello? Una API nos va a ayudar a que el programa que yo tenga en Java se pueda interpretar en algún otro lado con X lenguaje. Que la integración de los datos no tenga ningún problema. Y lo que necesiten manipular de mi base de datos lo puedan hacer ellos. ¿Sí? Es el puente de comunicación. Así es. No tardo. Entonces, ya les dejé el documento que voy a necesitar. Ahí vienen las instrucciones de qué es lo que quiero de mi carrito de compras, qué es lo que debe de tener. Y ya les puse la fecha de entrega, que es el 31 de mayo. ¿Alguna duda ahí? No. Ahorita, como tal, no les voy a decir, sí, es individual. Como tal, no les voy a dejar integrar un servicio web, pero sí les voy a dejar integrar un servicio web. Uno de los principales servicios web que se manejan
es aquí está. Inicio de sesión con Facebook. Quiero esto. Aquí, para que lo puedan integrar a su sistema, obvio, primero tiene que estar montado en web. ¿Sí? Y eso lo podrían integrar directamente. Ya se va a acabar. Lo van a integrar directamente a lo que sería su proyecto aula, no a mi carrito de compras, sino a su proyecto aula. Y es una API que tienen que descargar. Ahorita les vuelvo a compartir el enlace. Le agreguen un inicio de sesión con Facebook. Pero para que ustedes puedan tener un inicio de sesión con Facebook, pues obviamente su sistema tiene que estar en un host. Tiene que estar hosteado. Y ojo, Facebook maneja PHP, maneja React, maneja JS y maneja otra serie de elementos. Y ustedes están manejando JSP en teoría, porque no recuerdo qué están usando para la parte de el proyecto aula, y van a estar utilizando MySQL o SQL Server. Y entonces van a ver que cuando estén utilizando la API de Facebook, va a jalar únicamente los datos de un lado a otro para poderlos interpretar y tan se acabó. Eso es lo que hace realmente un servicio web. Simplemente la parte de interpretar datos. Si se van a la parte web, pues primero deben tener su cuenta de desarrollador. Segundo, la app registrada. Tercero, el SDK, que es en JavaScript. Y deben de agregar la dirección IP de su producto. Y aquí es donde empieza. Si se dan cuenta, ojo, ya lo cambiaron. Hace un año que dejé esto estaba de otra forma, pero es más bonito ahorita. Entonces sería interesante que esto es lo único que se está ocupando para hacer la llamada y la etiqueta a partir de un JSON. Antes no lo hacían por etiqueta de JSON, antes lo hacían por código de PHP que lo mandan a llamar con un JavaScript. O sea, si se dan cuenta, cada día cambian los servicios. Aquí dice qué es lo que hace, qué es lo que tiene, cómo se obtiene. Continuar con Facebook, iniciar sesiones y lo que debe obtenerse. Y aquí está, ejemplo de un código completo. Manda a la función y ya, eso es todo. Entonces, me gustaría que pudieran intentar agregar el inicio de sesión con Facebook, el inicio de sesión con Google, pero no a mi carrito de compras, porque mi carrito de compras no lo van a deployar, que sería chido, pero no creo que por diversas cuestiones. Sobre todo porque está hecho en JSP y cuando les dejé la tarea de qué servicios se pueden montar con Java, vieron que no hay casi ningún gratuito. ¿Sí? Entonces sería interesante que lo que estuvieran haciendo con la parte de su proyecto aula lo agregaran ahí. Estaría muy chido. ¿Dudas? No. Entonces, me van a checar esta documentación que es de manejo de cookies, porque voy a preguntar la siguiente clase y vamos a empezar a hacer un ejemplo de manejo de cookies, porque eso lo van a necesitar para su carrito de compras, para almacenar los productos y se queden guardados. Van a checar el invalidation, que es para
simplemente cerrar la sesión. Maestro, Eo, si tenemos dudas sobre la base de datos o algo así, también lo podemos comunicarnos con usted por medio de Edmodo. así es. ¿Y cuál es la duda? Es que, bueno, era un ejemplo de lo que, es que estuve comparando ¿recuerda esa de base de datos que nos dejó, el ejemplo que nos dejó para que lo hiciéramos nosotros? Sí. El que le entregamos ya. Pero en ese, yo estuve comparando y con algunos compañeros cómo se hacía. Y entonces cuando luego me di cuenta, o sea, tengo una duda sobre ahí que cuando las tablas maestras, o sea, son 3 tablas maestras, pero las tablas maestras no se conectan entre ellas, o sea, las tablas maestras no se conectan entre sí, ¿verdad? O sea, las puedes tener separadas. Las tablas maestras. Antes de eso, ¿tú eres el único que tiene la duda con la parte de base de datos o hay más? Hablen ahora o callen para siempre. Chan, 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 chan. Tomar eso como que tú eres el único que tiene la duda, así que el día de mañana que tengamos la sesión voy a agarrar a uno de los que está aquí y le voy a decir que comparta su pantalla para ver su base de datos y a partir de eso explicarlo, ¿va? Ok, entonces, ok. Pero va a ser ¿de qué base de datos va a ser la de la que está del haciendo? carrito de compras de Mario Kart. Sí, ya. Entonces sí. Digo, ya que los demás no tuvieron dudas y no tienen nada, entonces significa que todos entendieron. No, yo no. No. Yo dije, No. hablen ahora o callen para siempre. Llegué a tiempo. No hay tiempo. Dudas de lo que tienen que revisar para mañana. Bueno, ya si no hay dudas, reitero, invalidation, manejo de cookies, y vayan checando si pueden montar en su proyecto aula un inicio de sesión con Facebook. Tienen que entrar a Facebook Developer y obviamente si pueden con el de Google, también sería Google Developer. Era chido que lo integraran porque si se dan cuenta, hay varios chicos que ahorita están en sexto, que obviamente los estuve martirizando en cuarto y en quinto, y ya empezaron a integrar servicios de una forma mucho más sencilla. Así que, dudas. Bueno. Entonces, nos vemos mañana. Por favor, chequen ese documento de lo que voy a necesitar de su carrito de compras, de su proyecto de PSW. Técnicamente nos quedan 2 temas más, que es la parte de XML, la parte de microservicios y de seguridad en la web. Y no sé si quieran que les dé alguna explicación de algún otro diagrama, pero pues ya ahí me dicen. Lo comunican a partir de sus jefes de grupo. Entonces, eso sería todo para la grabación. Nos vemos mañanita.